Ya. Esta es Prensa Franciscana a través de YouTube, Prensa Franciscana del Perú, también redes sociales, e igualmente mensajes franciscanos por Radio Santa Rosa de Lima, Radio Televisión Santa Rosa de Lima. Estamos recordando en estos días diversas celebraciones y sobre todo los que teníamos el ciclo pascual, ciclo religioso, que tiene como tres grandes momentos. Primero, la Navidad, con su Adviento, que preparación. Después, el periodo de Cuaresma, 40 días previos a la Pascua, otro segundo periodo. Y juntamente con los 40 días viene la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo a los cielos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Todo un conjunto de celebraciones, diríamos, teológicas, religiosas. Estamos viviendo esto. Vivámoslo también. Ustedes en sus parroquias, en sus casas, en sus ambientes, procuren vivir este elemento. El tiempo de Pascua, el tiempo de, diríamos, Cuaresma, de resurrección, de ascensión a los cielos, de venida del Espíritu Santo y evidentemente de la Iglesia en general, las festividades. El jueves pasado hemos tenido el homenaje al sacerdote, Jesucristo, sumo sacerdote. Y efectivamente, porque el jueves instituyó Jesús el sacramento de la Eucaristía, del sacerdocio, porque ese mismo dice, y consagró el pan, consagró el vino, y bueno, les dice, coman esto, tomen esto, y al final les dice, hagan esto en conmemoración mía, repítanlo, continúen. Y efectivamente, todos los días, el primer día de la semana, se reunían los apóstoles, y vemos que en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra que los discípulos de los primeros cristianos se reunían para 4 cosas. Primeramente, para celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor, bendecían el pan, consagraban la consagración y comían también todos, ¿no? Porque era la Cena del Señor. Después tenían los bienes en común. José Bernabé, que hemos celebrado hace unos días, dice, vendió su hacienda, vendió sus bienes y fue y llevó el dinero para que todos los demás también pudieran tener. O sea, compartía los bienes. Tercero, para las enseñanzas de los apóstoles. Enseñanzas de los apóstoles, es decir, y les enseñaban frecuentemente y por lo tanto también escuchaban la palabra de Dios. Y por último, también ellos vivían todo en común. Esto es interesante. Jesucristo nos dice, pobres siempre los tendréis. No, siempre habrán pobres. En el comunismo hay pobres. En el capitalismo hay pobres. En el cristianismo hay pobres. Es decir, siempre hay gentes. Eso es prácticamente connatural al hombre, porque hay personas que por sí se superan, llegan a ser jefes, llegan a ser, diríamos, hábiles, gentes hombres, porque han sido dotadas. Pero hay también gentes que son pues minusválidos, limitados, y entonces esos son los pobres en un sentido, diríamos, económico, sentido material, tal vez sentido intelectual, no tienen pues inteligencia suficiente, en fin, o también por deficiencia, por vicios, por errores que han cometido, son pobres, ¿sí? A esos hay que ayudar. Por eso Jesús nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero también ama a tu prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? No todo hombre es el prójimo. Efectivamente, todos son hombres,
pero el prójimo al que hay que ayudar es a ese hombre que está en necesidad. Leamos ustedes la parábola del buen samaritano. Sabemos que los judíos y los samaritanos eran en oposición y no se veían, ¿no? Precisamente cuando Jesús pasó por Samaria y venía a Jerusalén, no lo quisieron recibir porque era judío y porque estaba yendo a Jerusalén, no lo recibieron, ¿no? Había siempre esa oposición. Bueno, pero cuando un samaritano llega a Jerusalén, va de viaje, y en el camino encuentra a un judío, a uno que estaba ahí herido, maltrecho totalmente, tirado al camino. Él se acerca, lo cura con aceite y vino, lo anima ahí, luego lo pone en su cabalgadura y lo lleva hasta la posada. Es decir, el samaritano ayudando a un judío, pero ¿por qué? Porque era un hombre, un judío en necesidad. Por eso Jesús después nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ese es el sentido cristiano. Entonces, hermanos, vemos pues que la necesidad de celebrar este tiempo, la vida cristiana, está pues también esta celebración con los pobres. Las primeras comunidades cristianas se han preocupado muchísimo de las mesas. Por eso los apóstoles empezaron a dar de comer a la gente, pero no podían ellos solos, y entonces dicen, mire, no podemos, tenemos que predicar, que hablar, y tenemos también que orar también aparte, tener tiempo para esto, y no nos alcanza. Más bien ustedes elijan unas 7 personas, varones, para que ellos se encarguen de organizar y crean lo que se llama los 7 diáconos, ¿no? Entonces ese es un poquito. Nosotros también en este tiempo veamos en esta realidad. Justamente muchos pobres, decimos, vienen porque sus padres los han olvidado, ¿no? A sus hijos. Y por eso la paternidad se nos dice ahora de que es padre el hijo, el padre le recomienda al hijo que está trabajando por él, ayudándole, porque es su obligación. Pero a su vez el hijo tiene que hacer lo mismo con su nieto, posteriormente, ¿no? Y hemos leído, Kipling nos explica, y por eso esas son nuestras obligaciones. Estimados hermanos, en este tiempo recordemos como cristianos estas obligaciones de los primeros cristianos. Primero, la Eucaristía, participar en la cena del Señor. Segundo, escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Tercero, también compartir con los demás, y también la oración, orar juntos. Y ese día, el primer día de la semana, que después se convierte en el domingo, día del Señor. Estimados hermanos, sigamos así, y lo que quieren mensajes franciscanos y lo que queremos como franciscanos es que también ustedes, ¿no?, sean cristianos o no sean católicos o no sean católicos, vivan este mensaje de Cristo, el que es el mensaje de salvación para todos nosotros. Cumplamos esto, seamos reverentes con Dios y reverentes también con el hombre que está necesitado sobre todo. Y en general, ama a tu prójimo, en general toda gente, pero el prójimo, decimos, es el hombre en necesidad, en urgencia. Y ahí viene en la iglesia, se nos pone a ayudar a los que tienen necesidades, al pobre, al hambriento, al enfermo, al que está encarcelado, al que está en problemas, en dificultades, en angustia moral o física que sea, ayudar en toda la forma que podamos. Estimados hermanos, que el Señor nos ilumine y el Señor también nos dé la gracia de cumplir estas obligaciones como cristianos, como católicos. Paz y bien.